Con la inauguración oficial de esta exposición, que algunas personas seguro que ya os habéis fijado, habéis mirado, que hemos colocado esta mañana, que se llama Jinda, mujeres supervivientes, mujeres yaziríes supervivientes del horror. Ha venido para presentarlo el autor de las fotografías, Roger Karawuch. Él estuvo ahí en la zona del Kurdistán iraquí y conoció a estas mujeres que prestaron su testimonio, que él nos va a contar, que podéis ver un poquito sus historias debajo de las fotografías. Y nada, aquí los apuntes, avisos de parroquia. Por un lado está el catálogo de la exposición, ¿vale? Este catálogo os lo podéis llevar por una donación de 10 euros, ¿verdad? Que va directamente a un proyecto, ¿vale? Que es el que está trabajando con estas mujeres, ¿vale? Y que les está dando refugio. Más cositas, estamos dentro de la Noche Blanca, para quien no lo sepa, tenemos ahí, es una de las actividades dentro de la Noche Blanca, ¿vale? Pero en 18 espacios de este barrio están sucediendo cosas durante esta noche y hasta las 11 de la noche. Entonces, quien no lo tenga y cuando terminéis aquí, quiere ir a darse un paseo, ir a tomar algo, degustar algo, conocer sitios, que le regalen un mineral, lo que sea, tenemos ahí un pasaporte que también os podéis llevar y sellando en 8 sitios, además entréis en un sorteo, ¿vale? Entonces, nada, os dejo con Roger, él os va a contar, va a ser el intermediario de las voces de estas mujeres y que nos sirva también pues para conocer esas personas y historias que están tan invisibilizadas, ¿vale? Bueno, gracias por venir, lo primero. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Y bueno, pues lo que os voy a contar básicamente es la historia de cómo conocí a estas mujeres, cómo surge esta exposición y cuál es la situación de los yazidíes, que es una minoría religiosa y étnica en Irak, pero son 1 millón de personas al fin y al cabo. Para ser una minoría hay mucha gente, ¿no? Se encuentran en una situación de marginación desde hace muchos años, pero desde la llegada del Estado Islámico, del ISIS, su situación ha empeorado muchísimo y se ha convertido en un genocidio, ¿no? En un auténtico genocidio. Aparte de contaros las historias de estas mujeres y de cómo llegué a conocerlas, ya que ellas me contaron sus historias, bueno, yo allí lo que hacía, yo trabajo para la Cruz Roja, para el Movimiento Internacional de Cruz Roja. Yo trabajaba en los campos de desplazados y refugiados en la frontera con Siria, en Irak. Eso me dio la oportunidad de conocer muchas más historias, aparte de estas mujeres, de todos los desplazados. Y bueno, pues conozco bien el contexto, así que, en fin, también cuando quieran hacer preguntas en cuanto al Kurdistán y la situación allí en general, pues también podemos hablar de ello. Tengo preparado un vídeo, 3 minutos simplemente, para poner un poco en contexto estos testimonios, ¿no? Entonces yo creo que lo primero vamos a empezar con el vídeo y luego ya os cuento todo lo demás. No sé si podemos apagar la luz. يعني ما عملنا برا استخدمنا وقد فينا أحد الجمع يعني طعام متجرد وقد لم تقل ومعناتها أعني أو مفضلة عم زعلنا نجي سلطة عنه ما نجي نشتغل وقد لم تقل وقد سمعنا
العبارة اللي تجيبها الماضي قرآن التوحيد ومجدد مقدس بهذا مجدد صفر عنه الثاني مجدد وأدنى في تدفع بس بهنا تبين ربكم بس وطن تبين ربكم تدرى خدمة مقرأ وزمرات تجمع ومقرأ أسبتين ربكم بشتكى من صوبتها الزرع في الموفدات المجدد واليوم المدخل يزكي المجدد ويدان بتشتري عالية وتوصل تتزفز مع الدنيا تخط عليك البردين وقلت لها مدونة مطارقة بين الدين المدن الله كي تشتري كيف نعمل تشتري أزفز كيلو وقلت لها مدونة يزكي منها فقد استويت سكوتا مدونة الأول فاري أسكتي زعتم البعض من سوريا جارك بالبعض من بعض مثلا كيوان ميرا كيوان أشفارة بالمغالي كي أصدية دامن أشفارة بالمبعض أستفادية وجنا رقمها من الكراكون نور ديسا مرانها بالتركام ديگر جارك مبعض جارك أسكتون زعما بشتري تشمال Bueno, estos son dos testimonios breves, son mucho más largos, ¿no? Lo hemos cortado para no hacerlo eterno, de dos mujeres, pero en Sinjar en una noche se capturaron 5.000 mujeres y niños, ¿no? Y se asesinaron a 4.000 hombres en una sola noche, ¿no? O en dos, ¿no? Y estas son las afortunadas. Lo que quiero que entendamos es que estas son las que han conseguido escapar. Por lo tanto, de alguna manera, las afortunadas. Historias como estas hay miles. Y bueno, la idea de esta exposición es divulgar y dar a conocer su situación. La verdad es que en los medios de comunicación españoles se ve muy poco el problema yazidí. En otros medios, en The Guardian, en Alemania, incluso en Estados Unidos, salen cosas, pero aquí muy poco. Esto yo empecé, bueno, pues como trabajo en los campos de refugiados, parte de mi obligación es monitorear las llegadas que siguen huyendo. Lo que sucedió en Sinjar es que en una noche entró el Estado Islámico, entró por el sur de Sinjar. Por lo tanto, los del norte tuvieron una oportunidad de escapar, unas 200.000 personas pudieron escapar en una noche, pero el resto no. Además, ahí pasó algo extraño porque en teoría la zona estaba protegida por el Peshmerga, que es la milicia kurda del Kurdistán iraquí, pero no plantaron batallas, se retiraron nada más llegar al Estado Islámico. Incluso si tenían armamento pesado, tenían 15.000 hombres allí, pero los retiraron, ¿no? Y los yazidíes eso es algo que tienen clavado. Ellos te dicen, nos dejaron abandonados como nos han dejado siempre. Y no pudieron defenderse, entonces dejaron una ciudad de 500.000 de habitantes completamente desprotegida. No solo eso, sino que al salir de Sinjar, al huir de Sinjar, cortaron la carretera. Primero salía el ejército y después la población, por lo tanto les dejaron atrapados. Ellos no podían ir hacia ningún sitio porque la carretera estaba cortada por el Peshmerga. Solo les quedó una opción, que es salir a la montaña. Estamos hablando de esto, sucedió el 3 de agosto de 2014 y estaban el 3 de agosto de 2014 en Irak, se estaba a unos 50 grados de temperatura. Entonces tienes que salir de tu casa con lo puesto, corriendo. Yo a veces me paro a pensar qué me llevaría y la verdad es que no acertarías, ¿no?, en tu supervivencia. El dinero no te iba a servir de nada, las joyas no te iban a servir de nada, la riqueza no te iba a servir de nada, ¿no? Lo que te iba a salvar la vida sería el agua, pero yo creo que a poca gente se le ocurre llevarse agua, ¿no? Pues prácticamente, sí, 200.000 personas atrapadas en una montaña a 50 grados en pleno agosto, sin comida, sin bebida, durante unos 10 días, que tardaron en poder cruzar la frontera con Siria, y allí fue el PKK, la milicia kurda turca y siria, quienes les abrió el camino de vuelta hasta el Kurdistán iraquí. Eso es como empezó todo esto, porque todas estas mujeres vienen de la misma zona, de Sinjar. Así empezó en agosto de 2014. Empezaron a llegar
desplazados en masa al Kurdistán. Nadie estaba preparado para eso y vivían pues en colegios o en zonas públicas pues como podían, ¿no? Ayudándose los unos a los otros. Básicamente es lo único que les hizo sobrevivir, ayudarse los unos a los otros. Poco a poco, al cabo de un mes y medio, más o menos 2 meses, ya Naciones Unidas, el ACNUR, montó los campamentos de desplazados. Hay unos cuantos, pero concretamente Hanki, que es donde yo trabajaba, que aglutina a 20.000 personas. 20.000 personas viviendo en tienda de campaña. O sea, bueno, aquí en Cantabria, que tenemos pueblos pequeños, pues nos hacemos una idea de lo que son 20.000 personas. Pues 2 veces la población de los Corrales de Huelva, por ejemplo. Todas esas personas viviendo en tienda de campaña. Pero luego hay cerca de 1 millón más de desplazados que no están en campos y que lo que han hecho ha sido ocupar los edificios a medio construir o edificios abandonados. Eso complica muchísimo la asistencia porque ahí no tienen ni servicios de ningún tipo, no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen baños, no tienen absolutamente nada. En un campo de desplazados, al fin y al cabo, la ayuda humanitaria puede venir y montarte baños, y montarte letrinas, que será mi trabajo, y montarte un sistema de agua y escuelas y todo lo que haga falta, ¿no? Siempre estarás en una tienda de campaña, pero al menos tus necesidades básicas estarán cubiertas. Pero hay cerca de 1 millón de personas que no tienen sus necesidades cubiertas, ¿no? Yo monitoreaba las llegadas de esas personas a esas zonas en concreto para tratar de dar una asistencia mínima, ¿no? Ponemos letrinas comunitarias, ese tipo de cosas. Y en una de esas me avisaron de que había llegado una familia nueva a una comunidad, que era una mujer que había sido liberada del ISIS 5 días antes y había llegado con sus 3 hijos. Fui a visitarla como parte de mi trabajo para conocer sus necesidades y ver dónde estaba alojada, y la historia que me contó fue demoledora. Fue durante 2 horas contándome todo lo que había vivido en 1 año y 4 meses de cautiverio en unas condiciones psicológicas. 5 días, porque estas mujeres que han salido aquí hablando ya llevan 3 meses en tratamiento psicológico, ya han conseguido superar ciertas cosas, ¿no? Pero esta mujer acababa de ser liberada después de vivir el peor horror que podamos imaginar, no todas las torturas imaginables, con sus 3 hijos. No he querido incluirlo en el vídeo, pero tengo esa entrevista. Esa mujer, mientras hablaba contigo, tenía una entereza, bueno, pues yo creo que es la entereza de quien ya no le puede pasar nada más, ¿no? Y es un aplomo y, bueno, la verdad es que sin vida en los ojos, ¿no? Más bien muerta. Pero te lo contaba y te decía, yo quiero que todo el mundo sepa lo que me han hecho, ¿no? Pero esa mujer perdía el conocimiento. En 2 horas de entrevista perdió el conocimiento 3 veces. Y cuando perdía el conocimiento es cuando gritaba, lloraba, chillaba, pataleaba. Era un horror, era un horror. Yo cuando salí de ahí, destrozado obviamente, dije, ¿qué puedo hacer? Porque yo soy el responsable de las estructuras sanitarias y de distribución de agua. Pero esa mujer necesitaba mucho más que eso, ¿no? Yo ya puedo poner un baño, pero un baño es el menor de sus problemas en este momento, ¿no? Entonces, buscando ONGs que ayuden, que den tratamiento psicológico, que den asistencia psicológica, pues encontré a Wadi. Wadi es una ONG local, germano-iraquí. La verdad es que la montó un alemán hace 30 años en el Kurdistán, cuando todavía no había ONGs en el Kurdistán. Y contacté con ellos. Al día siguiente mandaron la unidad móvil de asistencia. Me llamaron de vuelta diciendo a esta mujer hay que ingresarla. Y se hicieron cargo de todo. A partir de ahí me invitaron a conocer su labor. Tienen centros para mujeres así, ¿no? que han superado, que han conseguido escapar o han sido liberadas de una manera u otra del ISIS, de las garras del ISIS, y tienen centros donde las internan cuando es necesario y durante 3 meses les dan todo el apoyo psicológico necesario, formación, capacitación y se hacen cargo de los niños, ropa, alimento, una asistencia bastante integral. Son una ONG muy pequeñita, entonces tampoco tienen una capacidad para muchas mujeres, para atender a mucha gente. Y se ven ahora también en la tesitura de, bueno, vale, ahora que ya tenemos mujeres que han conseguido superar y recuperar más o menos su vida, son mujeres, todas ellas han perdido a sus maridos, porque el ISIS lo que hizo cuando tomó Sinjar es separar a los hombres por un lado, entendiendo hombres todo
toda persona mayor de 15 años, ¿no? A las mujeres por otro, y las mujeres a su vez las dividieron en grupos. Las guapas y jóvenes por un lado, las menos guapas por otro, las mujeres con niños por otro y las ancianas por otro. Todo esto es la manera de clasificar y llevárselas a Raqqa, que es la capital del Estado Islámico, por así llamarlo. No me gusta llamarlo Estado Islámico porque no son un Estado. Y ahí tienen un mercado de mujeres, es un mercado. Las meten en agujeros, las meten en calabozos o en agujeros literalmente excavados hasta que las venden. Es un mercado peor que un mercado de animales aquí, ¿no? Eso fue lo que sucedió con la mayor parte de estas mujeres. Sus historias aquí están muy resumidas, pero a todas ellas las han vendido 4, 5, 6, 7 veces. Aquí salía una diciendo que era un regalo, a mí me regalaron, ¿no? O hay otros casos donde te compran porque necesito que me limpies un salón, luego te vuelvo a vender. A ver, te compro a ti con tus hijos, ¿no? Y además eres esclava sexual, por supuesto, ¿no? O sea, son todo violaciones. Aquí en la exposición hay hay una niña de 11 años y otra de 12, ¿no? Y ellas te han contado su historia. La segunda mujer que salía, esa ya nos ha contado que la capturaron a su marido, capturaron a sus hijos, intentó escapar varias veces junto con 2 de sus hijas, la pillaron al escaparse y como escarmiento mataron a sus 3 hijos delante de ella, ¿no? Sus 3 hijos pequeños y delante de sus hijas. Y después a otra de las hijas la vendieron y la dejaron solo con la otra niña que está ahí. Son cosas que no caben en la cabeza de nadie, ¿no? A esta mujer que os cuento que conocí la primera a bajar, que es la foto de en medio, es la única que no es un retrato como los demás. Esa es la foto de cuando la conocí, ahí está desmayada, ¿no? Y una vecina la está ayudando a recuperar la consciencia. A esta mujer cuando la capturaron, porque ella sí vivía en el sur de Sinjar, entonces a ellos no les dio tiempo a escapar. Cuando entraron en su casa, les sacaron a todos de las casas y les dijeron que se tenían que convertir al Islam. La primera entrevista que hemos visto, ella se niega, pero si te están apuntando con un arma y te ponen de rodillas y te dicen no te conviertes al Islam, no te mato, yo creo que todos nos convertiríamos al Islam, al menos de palabra, ¿no? Vale, sí, me convierto al Islam, ¿no? Entonces esta mujer y su familia dijeron, bien, nos convertimos al Islam, pero Bajar entonces estaba embarazada cuando la capturaron. Y le dijeron, vale, te has convertido al Islam, pero tu hijo es Yezidi, es el hijo de un infiel, y no puedes tenerlo. Y allí mismo la dieron patadas hasta que abortó. Así empezó su historia. Es 1 año y 4 meses. Ella perdió la cuenta de cuántas veces la habían vendido, violado, forzado, torturado, metido en agujeros, dejado sin alimentos durante semanas. Se llevaban a sus hijos porque ella en todo momento estuvo con los 3 hijos y los 3 hijos consiguieron sobrevivir, estaban con ella cuando la conocí. Y a los 3 hijos, o sea, que a ti te compran, te llevan a una casa y a tus hijos se los llevan. Y durante 10 días no ves a tus hijos, no sabes qué pasa con tus hijos y te los devuelven, ¿no? Y el día que te los devuelven, ese mismo día por la mañana, por la tarde te los vuelven a quitar. Eso es tortura, por el mero hecho de la tortura, ¿no? Y todo porque son yazidíes, porque no son musulmanes. Sería un debate largo si a Daesh realmente le importa algo la religión, que sinceramente les importa muy poco. Es una excusa genial para aglutinar a una serie de individuos sin ningún tipo de principio de conocimiento, pero lo que nos une es el Islam. Eso es mentira, el Islam les da completamente igual. Sahida, que es esa chica, la chica de la portada de la exposición, esa chica que tenemos ahí, tiene 15 años y ya contaba orgullosa que estuvo muy poco tiempo capturada porque consiguió escapar muy rápido. Lo hizo cuando su captor estaba borracho. El Islam no puede ver el alcohol ni de lejos, ¿no? Cogió la botella de vino que su captor acababa de beberse y se la partió en la cabeza y se fue. Así escapó esa chica con 14 años. Sería un debate discutir si esto es un asunto de religión, el porqué de esta guerra, el porqué del Estado Islámico. Allí la mayoría te dicen que es una cuestión de religión. Aquí pensaríamos que es más un asunto geopolítico o de petróleo, ¿no?
es una guerra por petróleo, al fin y al cabo. La verdad que hay muchos intereses, ¿no? También están las etnias, si eres suní, si eres chií. Comprender realmente el conflicto es muy complicado, ¿no? Al final es, como siempre, los más perjudicados en una guerra son los más vulnerables, en este caso las mujeres y los niños. Yo recuerdo una conversación con un compañero mío de Cruz Roja que trabajaba con nosotros en Cruz Roja, pero que él vivía, era un desplazado y vivía en su tienda de campaña en el campamento, ¿no? Yazidí. Y él me decía, el problema que tiene el Islam con nosotros es que nuestras mujeres son libres. Las yazidíes no usan velo, no las distinguiríais en la calle de cualquier occidental, vamos, o sea, es una religión que tiene unos 7.000 años de antigüedad, que mezcla muchísimas cosas, o sea, es más antigua que el Islam, es más antigua que el cristianismo, algunos dicen incluso más antigua que el judaísmo. Y la verdad que a lo largo de los años han evolucionado y han mezclado ahí varias cosas, de la Biblia, del Corán, han hecho mucha mezcla. El caso es que siguen siendo animistas, pero tienen un Dios muy parecido al cristiano, ¿no? Pero a lo que vamos, sus mujeres son libres. Aquí todas ellas se han tapado, menos una, por una razón, y es que en todas siguen teniendo familiares en manos del ISIS y no quieren represalias. Esa es la razón por la que se han tapado, pero las yazidíes no se tapan. La única que no se ha tapado tiene 15, 16 años, si mal no recuerdo, y es la única que también ha dado su nombre verdadero, porque todos estos nombres son nombres falsos, ¿no? Hay que ser muy valiente también para descubrirse, decir tu nombre verdadero, y de hecho es la única que no quiso contar su historia. Simplemente se puso delante, se quitó el velo, hizo hazme la foto, pero no quiso contar su historia. Eso ya también dice mucho. Y bueno, pues a partir de conocer a Bahar y de contactar con Wadi, fui a conocer los centros de mujeres y se nos ocurrió esta idea, ¿no? ¿Por qué no hacemos una campaña de difusión, por lo menos? Porque yo me sentía allí como, joder, en España no nos hemos enterado de todo esto, ¿no? O sea, sabemos que hay una guerra en Irak, sabemos que en Siria la cosa está fatal. Estas imágenes del comienzo son de Siria, ¿no? Fueron muy famosas estas imágenes, así quedó Homs, ¿no? Y Sinjar está parecido, Sinjar lo han dejado bien parecido. Sinjar, hay que decir que se recuperó, estando yo allí en noviembre de este año. El Peshmerga recuperó, el Peshmerga junto con el IPG y el PKK, porque todo esto es un lío, recuperaron Sinjar, ¿no? Ya no está en manos del Estado Islámico. Entonces todos los refugiados que teníamos en el campamento en Hanki, 20.000 personas, estuvieron de fiesta durante una semana. Que bien, hemos recuperado Sinjar, podemos volver a casa. No podéis volver a casa, Sinjar está así. Entonces, no, os habéis quedado sin vuestra ciudad, porque el Estado Islámico cedió Sinjar, lo pudieron recuperar, pero no se fue y lo dejamos aquí, se fue y lo dejó todo lleno de minas. O sea, mucha gente quiso volver a sus casas y murieron porque lo dejaron todo minado, ¿no? O sea, aquí el que vuelva va a morir. Así funciona, y así han sido las cosas. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hemos podido hacer en un tiempo casi récord, porque todo esto surgió la idea en un día y al día siguiente hacíamos los retratos y a los 2 días me venía ya para España. Entonces, esta exposición es dar a conocer el problema de los yazidíes, el genocidio yazidí. El genocidio yazidí, que solo hace 2 semanas, creo, Europa lo ha denominado genocidio, lo ha reconocido como un genocidio, pero la ONU sigue sin hacerlo, ¿no? A mí me parece que matar a 4.000 hombres en una noche y secuestrar a 5.000 mujeres, yazidíes todos ellos, porque los 4.000 hombres no se sabía que habían pasado, pero es que están apareciendo las fosas comunes en el norte de Siria y en el norte de Irak, todas llenas de yazidíes. En una fosa hay 300 y pico personas. O sea, es un genocidio. Pero la comunidad internacional no lo ha declarado genocidio. De otras cosas, porque si lo declaras genocidio hay que intervenir. Intervenir es francamente complicado, lo entendemos. Pero, ¿qué pasa con esta gente? Si hablas con ellos, todos ellos te dirán, pues vamos a Europa. Es el único sitio donde nos sentimos aceptados. Porque otra cosa que generan las guerras es el odio, ¿no? Es el rechazo. Entonces, ellos, por defecto, los yazidíes odian a los musulmanes, ¿no? Mira lo que nos están haciendo, y eso es odio. Pero ellos viven en Oriente Medio, ¿no? Entonces no es su lugar. Y ellos, en el único sitio que se sienten aceptados es en Europa. Curioso, ¿no? Porque si miramos lo que está pasando en nuestras fronteras, sentirse aceptado, ¿no? Difícil. Pero todos ellos, todos los que he conocido,
te dicen, nos volvemos a Europa, estamos atrapados, vamos a vivir toda la vida en un campo de refugiados, no tenemos a dónde volver. A los musulmanes les importamos muy poco. Lo cierto es que en Irak los yazidíes nunca han tenido derechos. Durante la época de Saddam Hussein no tenían ni siquiera derecho a pasaporte ni a documento nacional de identidad. No tenían derecho a ninguno de los servicios del gobierno. Ellos pidieron en muchas ocasiones poder incorporarse a las filas del Peshmerga para defender sus propios territorios y nunca se les ha permitido incorporarse al ejército, a las milicias kurdas. Entonces están vendidos, ¿no? Y la única manera que tienen de sobrevivir es venir a Europa, o al menos esa es su misión. Así que bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es esto. Esta exposición es la primera vez que la ponemos en marcha. Intentaremos que vaya a más sitios y dar a conocer esto de muchas maneras. Tenemos el plan de hacer un documental y estamos trabajando en ello. Ya tenemos productoras, es la buena noticia. Seguramente a finales de mayo o junio volveremos al Kurdistán a convertir esto en un documental y contarlo pues, con imágenes vivas. Y en fin, pues lo que podemos hacer por ellos ahora mismo es este catálogo, pues por 10 euros os lleváis el catálogo y todo lo que recaudemos irá a parar a estos centros de mujeres y a las unidades móviles que son las que nos atienden. Esto es lo que puedo contarles unidadamente.